Año 1305. El rey más poderoso de Europa cree que descuartizar a un hombre en público borrará su nombre de la historia para siempre. Ujú. O sea, el escenario está preparado, la maquinaria del Estado está en marcha y el objetivo parece, bueno, simple. Aniquilar a un rebelde para enviar un mensaje. Claro, Pero fíjate qué ironía histórica. Al intentar destruir de forma absoluta a este prisionero, el rey Eduardo I de Inglaterra comete el mayor error de cálculo de toda la historia medieval. efectivamente. Porque en lugar de borrar un nombre de la faz de la tierra, lo que hace es hacerlo inmortal. Yo estoy fascinado con este tema de hoy. Y no es para menos. El material que vamos a explorar en este análisis a fondo detalla precisamente la anatomía de ese error monumental del que hablas. Eso es. Nuestro objetivo hoy es diseccionar un choque, verdaderamente brutal entre dos concepciones opuestas del poder. Por un lado, tenemos el control absoluto, milimetrado y completamente teatral de Eduardo I. Ujú. El Estado en toda su fuerza. Exacto. Y por el otro, la pura y obstinada resistencia personal encarnada en William Wallace. Y creo que es fundamental entender desde el principio que las fuentes, no nos hablan de una simple historia medieval de espadas. Nada de barro y batallas en las tierras altas, como solemos imaginar. Para nada. O sea, lo que tenemos delante es un tratado magistral sobre guerra psicológica, estrategia política pura y, sobre todo, los límites reales del autoritarismo cuando choca contra un muro que sencillamente no puede derribar. Es que resulta fascinante observar cómo las fuentes despojan a toda esta historia de su barniz romántico, ¿verdad? Totalmente. Nos revelan lecciones sobre la política moderna que siguen operando hoy en día a nuestro alrededor. Sí, sin duda. A lo largo de esta exploración vamos a ir desgranando el concepto real de la libertad y el altísimo precio de la obediencia. Pero claro, para comprender la magnitud de ese desenlace en Londres, es necesario retroceder un poco. Hay que ver el panorama completo, claro. Eso es, examinar el mecanismo exacto de la caída. Porque según los textos, la captura de Wallace no ocurre en medio de una carga heroica al atardecer ni nada por el estilo. No, ¿qué va? Fue un proceso frío, furtivo y de hecho asombrosamente rápido cerca de Glasgow. Pues sí, y el contexto político de ese momento es clave para entenderlo. Tras la masacre de la batalla de Falkirk, Wallace había perdido su ejército. Ujú. Y además había renunciado al título de guardián de Escocia. O sea, a nivel puramente táctico, se había transformado en una sombra. Una sombra, claro. Exacto. Y para un poder estatal tan estructurado y burocrático como el de Eduardo I, una sombra es el enemigo más desquiciante posible. Porque no tienes a dónde disparar. Efectivamente, porque no ofrece un blanco claro en el campo de batalla. No tiene castillos que asediar ni tesoros que puedas confiscar. La captura final se produce, mediante el engaño de figuras cercanas. Nombres como John de Menteith, ¿no? Eso es. Y los documentos que hemos analizado nos dejan una reflexión de una frialdad casi quirúrgica sobre cómo caen los grandes símbolos. Señalan textualmente que, y cito, la traición no siempre grita, a veces solo abre una puerta. Uf, qué frase. La traición no siempre grita. A veces solo abre una puerta. Es que esa descripción elimina de golpe cualquier atisbo de gloria poética. Te baja a la realidad, claro. Evidencia el puro agotamiento de lo que hoy llamaríamos guerra asimétrica. Y una vez que esa puerta se abre y Wallace es capturado, el aparato estatal inglés decide llevarlo a Londres. Pero no de cualquier manera. Exacto. No lo trasladan simplemente para someterlo a un proceso judicial rutinario en la oscuridad. Lo transportan para exhibirlo. Da la impresión de que Eduardo I orquesta una gigantesca campaña de relaciones públicas, Una campaña basada puramente en el terror, sí. diseñada para paralizar cualquier futuro disenso, ¿no te parece? Totalmente. Y es una campaña que revela perfectamente el mecanismo interno de la tiranía. El análisis de las fuentes nos permite perfilar muy bien la filosofía de gobierno de Eduardo I. Ujú. Representa a la perfección el arquetipo de ese líder que no busca administrar un territorio, sino poseerlo como un activo personal. Como si fuera una finca privada, claro. Exacto. Y este tipo de poder absoluto tiene una debilidad inherente, y es que necesita de la teatralidad de forma desesperada. Se alimenta de ella para legitimar su propia fuerza. Ya, el espectáculo como herramienta. Eso es. El espectáculo de encadenar a un disidente frente al pueblo no es simple sadismo, o sea, es una herramienta de pedagogía política. ¿Una educación a través del miedo? Exactamente. El mensaje subyacente que el Estado intenta inyectar en la mente de sus ciudadanos es muy claro. Algo así como, observad lo que le ocurre a la carne de quien se atreve a desafiar al sistema.
Pero, y aquí es donde surge un detalle en los textos que a mí me parece que desmonta por completo esa estrategia de relaciones públicas. Ajá, Cuando el prisionero es paseado por las calles de Londres, la multitud que lo observa no reacciona como un bloque uniforme sediento de sangre. no para nada. Es evidente que había animosidad, claro, la propaganda de la época era fuertísima. Pero el análisis resalta que una parte significativa del público sentía algo muy distinto. Ujú. Algunos experimentaban una curiosidad profunda, un asombro casi silencioso. Al mirarlo, no veían a un criminal destrozado, lo que percibían era la materialización de una idea. Y eso aterra al poder. Claro, esto evidencia una fractura enorme en el diseño del castigo. El Estado puede controlar los tribunales, los guardias, el cadalso, el número de cadenas, Sí, la logística. pero es mecánicamente incapaz de controlar la emoción íntima que florece en la mente de un individuo mientras observa ese espectáculo. Es que esa es la frontera final que el autoritarismo nunca logra cruzar y genera una profunda frustración en la arquitectura del poder. Ya lo creo. Esa incapacidad para dominar la percepción pública es lo que nos introduce de lleno en el escenario más crítico de este relato, que es el juicio en Westminster Hall. Ahí es donde se juega todo. Exacto. Aquí es donde se evidencia el verdadero enfrentamiento asimétrico. Wallace llega despojado de ejército, de títulos, de aliados. No tiene absolutamente nada material. Nada. Pero las fuentes documentan cómo despliega en esa sala la herramienta más destructiva que posee, su capacidad lógica, una capacidad inquebrantable para negar la autoridad jurisdiccional del tribunal y del propio rey. Es que el enfoque legal de ese juicio es de una brillantez técnica abrumadora. Totalmente. O sea, la corona le acusa formalmente de alta traición, que era un cargo que justificaba las torturas más extremas de la época. Las más crueles, sí. Y la línea de defensa de Wallace desarma todo el andamiaje legal de Inglaterra con un solo argumento de lógica aplastante. Viene a decir que, para cometer traición contra un monarca, primero tiene que existir un vínculo legal de lealtad. Esa es la clave jurídica. Exacto. Él sostiene ante los mismísimos jueces que están a punto de condenarle que jamás en su vida prestó juramento de fidelidad a Eduardo. Nunca. La cita textual extraída de las crónicas es un muro de contención absoluto. Dice, no fui su súbdito. Es una frase tremenda. Básicamente está argumentando que un país entero no es un título de propiedad que se pueda guardar en las arcas de Londres, y que él no es una moneda acuñada con el rostro del invasor. Y el trasfondo jurídico de esta defensa es lo que la hace tan corrosiva para el Estado. En el sistema feudal, la traición requería obligatoriamente un pacto previo de vasallaje. Un contrato, por así decirlo. Exacto, un contrato. Al declarar públicamente la inexistencia de ese pacto, Wallace no está profiriendo un simple insulto, o sea, está dinamitando la legitimidad de todo el tribunal. Les está diciendo que no tienen jurisdicción. Efectivamente. Él pierde su libertad y sabe perfectamente que su final biológico es inminente. El propio texto califica el juicio como una sentencia con decoración. Una pantomima burocrática. Eso es, una excusa para justificar el asesinato político. Sin embargo, su negativa tiene una función táctica a largo plazo. Se asegura de que el relato oficial del Estado nazca muerto. Le arrebata al rey el privilegio de escribir la historia, ¿no? Exactamente, en sus propios términos. Pero, claro, llega un punto en la lectura de estos documentos donde es inevitable plantear una duda cruda, casi cínica desde nuestra perspectiva actual. A ver. A efectos prácticos, en la brutal realidad del año 1305, ¿de qué sirve ganar un debate puramente intelectual si la consecuencia inmediata es ser arrastrado por caballos y ejecutado de una forma que desafía la imaginación? Claro, entiendo por dónde vas. O sea, ¿no corre el riesgo de ser interpretado como un simple consuelo moral frente a una derrota aplastante? ¿Una victoria vacía de un hombre que ya lo ha perdido todo? Pues, a ver, esa objeción refleja exactamente la forma en la que el sistema esperaba que pensara la población de la época. ¿Ah, sí? Sí. El poder necesita que se mida la victoria exclusivamente en términos de supervivencia física y de ganancia material. Claro, lo tangible. Exacto. Pero al diseccionar la mecánica política de este evento, se descubre que no hay nada de consuelo vacío en esa postura. Es un acto de sabotaje político calculado y verdaderamente devastador. ¿Sabotaje en qué sentido? Pues en que, al negarse a legitimar a Eduardo mediante una confesión o suplicando clemencia, Wallace está forzando al sistema a mostrar su verdadera naturaleza. Expone que el monarca más temido de la cristiandad necesita desmembrar literalmente a un hombre cautivo para generar la ilusión de obediencia. ¿Qué fuerte?
Queda en evidencia que la fuerza bruta desnuda no es verdadero poder institucional, sino simplemente, y lo define la fuente de una forma sublime, miedo vestido de oro. ¡Wow! Miedo vestido de oro. ¡Qué concepto tan demoledor! Desnuda completamente la inseguridad que se esconde detrás de cualquier tiranía. Totalmente. Y es esa profunda inseguridad, esa impotencia mental frente a un prisionero que se niega a jugar su papel en la obra de teatro del Estado, lo que desencadena una ejecución de unas proporciones tan grotescas. Es que pierden los papeles. Exacto. El objetivo del castigo se vuelve casi histérico. La corona intenta erradicar una rebelión mediante una saturación de terror físico. Pero el análisis demuestra que terminaron encendiendo el fuego que los consumiría. Porque el error de cálculo radica en no comprender la psicología del terror. La estrategia del Estado, al aplicar esa violencia hiperbólica, no estaba dirigida al hombre que estaba muriendo. Claro, él ya estaba condenado. Eso es, iba dirigida a los espectadores. El diseño del castigo buscaba colapsar la voluntad del tejido social. Querían paralizar al campesino que albergaba resentimiento. Aterrorizar a la nobleza, no. Sí, a esa nobleza escocesa que debatía en secreto si rebelarse o colaborar. Y buscaban silenciar cualquier atisbo de cultura de resistencia. Dividir el cuerpo de un disidente y enviarlo a diferentes partes del reino era, digamos, la forma de comunicación de masas del siglo XIV. Una transmisión continua de amenaza. ¡Qué barbaridad! Literalmente. Pero fíjate, lo que resulta profundamente conmovedor en las fuentes no es el detallismo de la ejecución, sino la aproximación psicológica a los últimos instantes de la figura histórica. La alejan por completo de ese arquetipo del héroe de mármol que Hollywood nos ha vendido tantas veces. Claro, le quitan la capa de superhéroe. Exacto. Los textos sugieren que en esos momentos límite la mente no procesa conceptos grandilocuentes de soberanía. Las personas no enfrentan el final pensando en mapas o tratados de paz. Piensan en la vida real. Eso es, el relato documenta que la memoria se aferra a fragmentos reales, dolorosamente cotidianos, el olor de la tierra mojada, el rastro de humo sobre techos familiares, el eco de hombres hambrientos que ríen a carcajadas para ahuyentar el frío. Y sobre todo, piensa en el peso abrumador de liderar tropas, en los muertos de la derrota en Falkirk. Y fíjate, el peso de Falkirk en la psique del personaje añade una dimensión vital al análisis del liderazgo. Es una culpa inmensa. Absolutamente. La fuente contiene una reflexión que, de verdad, corta la respiración sobre la culpa de la derrota militar. Dice, los muertos de una victoria descansan mejor en las canciones, pero los muertos de una derrota se sientan a tu lado para siempre. Uf, se sientan a tu lado para siempre. Esa es la carga invisible de quien toma decisiones tácticas que cuestan vidas. Wallace no es un semidios inmune al remordimiento. O sea, carga con el peso de los errores estratégicos, de las alianzas traicionadas y del fracaso militar. Es un ser humano falible. Exacto. Y sin embargo, a pesar de estar roto por esa culpa y enfrentarse al terror físico más absoluto, mantiene intacta su resistencia conceptual. Y ahí es donde el cálculo estatal fracasa por completo. Porque el miedo es impredecible, claro. Efectivamente. La represión brutal no siempre genera parálisis y sumisión. Cuando las condiciones de injusticia son sistémicas, la represión extrema actúa como una chispa cayendo sobre un bosque completamente seco. Y el ambiente social en Escocia estaba en un punto de ignición absoluto. A punto de arder. La ejecución de 1305 no entierra la causa, la propaga. Establece un estándar psicológico que figuras posteriores, nobles mucho más pragmáticos como Robert de Bruce, se ven obligados a igualar. Y aprovechar, claro. Exacto, culminando casi una década más tarde en la victoria definitiva de Van Oxborn. Pero hay un elemento en la documentación que destaca por encima de la narrativa épica, y es la incomodidad de la propia figura histórica con el mito que se crea a su alrededor. Sí, el rechazo a la idolatría. Claro, porque construir ídolos infalibles es un mecanismo defensivo de las sociedades. El mito es reconfortante porque nunca duda, jamás comete un error de cálculo, nunca siente que le tiemblan las piernas de miedo. Pero elevar figuras históricas a la categoría de deidades inalcanzables es, en el fondo, una trampa que desactiva la responsabilidad cívica. Totalmente. El verdadero poder subversivo de este relato se encuentra en recordar precisamente su vulnerabilidad. La lección esencial se resume en la idea de que incluso un hombre roto puede decir no. Incluso un hombre roto puede decir no. ¡Qué maravilla!
Asimilar que el liderazgo histórico implica sentir terror paralizante, equivocarse en la estrategia, confiar en quienes terminan vendiéndote al enemigo y aún así decidir no capitular. Eso no lo debilita. Al revés, no debilita la figura en absoluto, la dota de un realismo táctico abrumador. Ese realismo es lo que hace que la historia sea verdaderamente útil para quienes nos escuchan hoy. Humanizar a los símbolos históricos, digamos que democratiza la capacidad de resistencia. Claro, la pone al alcance de todos. Si asumimos que solo los seres mitológicos exentos de errores pueden enfrentarse a un sistema opresivo, entonces el resto de la población tiene la excusa perfecta para bajar la cabeza y no hacer absolutamente nada. Exacto, porque dicen, bueno, yo no soy un héroe. Eso es. Al despojar a la figura de esa coraza mitológica, se demuestra que oponerse a la injusticia es una decisión humana, falible y accesible. Por eso este análisis salta a los siglos y aterriza en cómo funcionan las estructuras políticas contemporáneas. Y fíjate, esta conexión es el núcleo de aplicación práctica de todo este material. Al extraer estos principios y proyectarlos sobre la arquitectura social moderna, surge una advertencia muy específica sobre la fragilidad de la libertad. Ujú. El texto deja meridianamente claro que la libertad cívica no es un monumento inerte. No es algo que se guarde en un museo. Exacto, no es una reliquia arqueológica que se protege bajo un cristal en los parlamentos, ni algo que sobrevive simplemente porque aparece escrito en un papel. Es una práctica, un músculo que, si no se ejerce constantemente, se atrofia. Y las fuentes también son implacables al redefinir quiénes son los verdaderos artífices de esa atrofia, ¿verdad? Sí, sí. Nos obligan a mirar más allá de la caricatura del invasor extranjero o del tirano de película que llega cabalgando. Claro. Si se realiza un análisis puramente estructural, alejándonos de contextos nacionales concretos, los textos señalan hacia amenazas internas que operan por desgaste, de manera, mucho más sutil y corrosiva. No a base de espadazos. No, qué va. El énfasis no está puesto en la violencia física, sino en los facilitadores de la opresión burocrática, los administradores cobardes, los gestores con ambición desmedida y, muy especialmente, aquellos que, y cito, venden palabras grandes por beneficios pequeños. Exacto. Esta idea refleja un patrón histórico inmutable. El texto formula un axioma definitivo. Dice que la historia siempre suena actual cuando habla de poder. Los métodos para extraer la obediencia mutan, claro. La tecnología cambia. Eso es. Pero su código genético sigue siendo idéntico al de hace 700 años. Pues detengámonos en esa idea de la obediencia, porque conecta directamente con una definición de pérdida que aparece en el análisis y que, francamente, resulta bastante inquietante. A ver, hay una línea que establece: la vida no solo se pierde muriendo, también se pierde obedeciendo a aquello que te vacía. Uf, es muy profunda. Al construir el puente entre el año 1305 y nuestro presente, es imperativo analizar el concepto de la complacencia moderna. Hoy en día, la erosión de la autonomía no se escenifica en plazas públicas con herramientas de tortura. No, es mucho más silenciosa. Es un proceso aséptico, algorítmico y silencioso, exacto. Una sociedad contemporánea puede entregar vastas parcelas de su libertad mediante una sucesión infinita de concesiones minúsculas. Poquito a poco. Eso es. Ocurre a través de la obediencia rutinaria a estructuras corporativas y sistemas burocráticos que exigen uniformidad, que penalizan el disenso no con la muerte, sino con el ostracismo social o económico. Claro, la complacencia funciona hoy como el equivalente sofisticado de aquel castigo teatral medieval. Eduardo I requería usar sangre y espectáculo, pero en la actualidad las macroestructuras logran resultados superiores usando cadenas intangibles. Cadenas invisibles. Exacto. La dependencia económica, la saturación informativa, la vigilancia constante disfrazada de comodidad. Eso es clave. Y, la simple inercia social. El valor de examinar a Wallace desde esta óptica radica en recuperar la legitimidad del coraje civil. Destaca la necesidad imperiosa de cultivar la capacidad psicológica de pronunciar un no fundamentado. Especialmente cuando el sistema presiona por todos lados, exigiendo un sí estandarizado. Efectivamente. Bueno, llegados a este punto, resulta muy útil recapitular este recorrido analítico. Hemos examinado el intento de un Estado de monopolizar el poder utilizando el terror extremo. Buscando desmembrar una idea al desmembrar a un hombre. Exacto, pero chocó contra un escollo. El protagonista de esta resistencia no tenía sangre real, no era un santo moral, y trágicamente, no era invencible. Fue un individuo que rehusó utilizar eufemismos para enmascarar la sumisión.
Alguien que, como dicen las fuentes, no quiso llamar paz a una cadena. Y fue precisamente esa negativa, desprovista de adornos, la que demostró tener una resiliencia muy superior a la de cualquier ejército de la época. Un ejército puede ser flanqueado, puede colapsar, pero un principio ético, un no rotundo, se vuelve incontrolable. Resquebraja el monopolio del miedo de que dependen los sistemas autoritarios. Totalmente. Para concluir esta exploración analítica a fondo, resulta pertinente rescatar un último concepto de la fuente histórica, una reflexión diseñada para mantener el debate vivo en la mente de la audiencia. A ver. El legado de esta figura no exige ser recordado por los detalles macabros de su final. Lo que nos deja es una pregunta en suspenso para auditar nuestras propias rutinas modernas. La pregunta es, ¿cuánto vale vivir si otro decide por ti? Una gran pregunta para reflexionar. Porque mientras esa pregunta sigue incomodando y exigiendo respuestas, las cadenas del conformismo nunca estarán herméticamente cerradas. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Ha sido un auténtico privilegio desgranar este complejo escenario. Nos reencontramos en la próxima exploración.